Gracias por estar aquí y a aceptar siempre nuestra convocatoria. Gracias, Ministro de Salud Daniel Rivera, Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, el Consultor de la Presidencia Antoliano Peralta, con todos ustedes, el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza. Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la prensa. Desde el inicio de la presente gestión gubernamental, inaugurada el 16 de agosto del 2020, y como consecuencia de la pandemia que nos visita y que ha borrado todas las fronteras y que ha hecho de este mundo uno más pequeño, el gobierno dominicano no ha hecho otra cosa que incansables esfuerzos por atender de la manera más oportuna posible el COVID-19 y sacar a nuestro país de la forma más expedita y oportuna posible también de la misma. Han sido incansables las horas de trabajo y de consistencia y de persistencia en los esfuerzos tanto locales como internacionales para poder vencer la pandemia. De manera muy particular hemos hecho incansables esfuerzos por obtener las vacunas en el mercado internacional frente a los pocos suplidores existentes en el mercado internacional y hacer que nuestro país pueda ser receptor de las mismas de la manera más rápida posible. Es propio recordar que en agosto del 2020, cuando el presidente Luis Abinader juró por la Constitución y las leyes, el gobierno dominicano anterior no había hecho ningún solo esfuerzo, ni un solo esfuerzo por obtener en los mercados internacionales vacunas. Durante el transcurso de la pandemia, no hemos hecho otra cosa que tratar este tema al margen de los colores políticos, sin hacer de la vacunación en ninguna de sus aristas un tema de colores. Hemos intentado que la misma una al pueblo dominicano. Se ha hecho un esfuerzo responsable y serio para que la vacunación pueda estar y ser asequible a todos los dominicanos y dominicanas, no importando su condición, su proveniencia social, su credo, su religión, ni su vinculación política partidaria. Hemos hecho el uso más apropiado de los recursos públicos en la misma y hemos adquirido esas vacunas directamente a los suplidores internacionales. Hemos intentado hacer un uso serio de un tema tan sagrado para el pueblo dominicano hoy como es la salud de cada dominicano y cada dominicana. Celebramos el hecho de que en República Dominicana existe oposición y que la oposición utilice sus articulaciones para limitar el poder de lo que hoy gobierna la República Dominicana, que somos nosotros. Sin embargo, solicitamos a esa oposición que usen la misma de forma responsable y que un tema como este no es un tema para generar rentabilidades políticas y dividir a un pueblo que se ha unido para vencer la pandemia del COVID-19. Es por eso lo oportuno de esta intervención de prensa, donde nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, compartirá con ustedes algunas particularidades y detalles sobre las contrataciones que se han hecho para la adquisición de vacunas, sobre todo vinculadas a la última empresa con la que hemos suscrito un contrato para su adquisición, como es la multinacional Pfizer. Con ustedes, nuestro consultor jurídico Antoliano Peralta. Muchas gracias. Buenas tardes. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que ha acompañado al Gabinete de Salud en las contrataciones, en la discusión de las transacciones jurídicas para la adquisición de la vacuna, se ve en el deber y tiene la satisfacción de dar estas notas a la opinión pública, sobre todo frente a algunos escarceos que han surgido con respecto al contrato de la farmacéutica Pfizer. Transparente, como siempre, el gobierno, el Poder Ejecutivo, hace público las interioridades de este tema frente al interés de la opinión pública. El Estado Dominicano inició las negociaciones con Pfizer a finales del año 2020, cuando su vacuna todavía estaba en desarrollo, proceso durante el cual se acordó celebrar con la farmacéutica 2 contratos sucesivos, uno preliminar que establecería los términos generales
de contratación y otro definitivo, a partir del cual se comenzaría a ejecutar tanto el pago como la recepción de las vacunas. Debido al tipo de obligaciones asumidas por el Estado, ambos contratos fueron remitidos al Congreso Nacional. El primero, denominado Pliego de Condiciones Vinculante, fue aprobado mediante la resolución número 9-21 del 29 de enero del año 2021, y el segundo, denominado Contrato de Fabricación y Suministro, fue aprobado mediante la resolución número 116-21, promulgada por el Presidente de la República el día de hoy, 18 de mayo del año 2021, fecha a partir de la cual se inicia la obligación de pago del gobierno, no antes. Habiéndose agotado finalmente el proceso de suscripción y aprobación congresual del contrato definitivo con Pfizer, es a partir de este momento que se comenzará a ejecutar tanto el pago como la recepción de esta vacuna. Este último contrato reemplaza íntegramente al primero, del cual recoge los términos ya suscritos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo a inicio de este año, con la salvedad de que en esta ocasión se aumentó de 7.9 a 9.9 millones el número de dosis contratadas, cuya contraprestación total también aumentó de 95.9 a 119.9 millones de dólares. La incertidumbre mundial que rodea la fabricación y disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 es lo que ha motivado al Poder Ejecutivo a contratar tantas dosis y de tantas farmacéuticas como ha sido posible, estando nosotros conscientes de la gran inequidad existente en la mayoría de estas transacciones. Pero más nos ha importado la vida de los dominicanos que las circunstancias inevitables de estas contrataciones. El pueblo dominicano tiene el derecho a saber que la adquisición de vacunas en una pandemia como esta golpea a todo el mundo y nos obligó a perseguir la obtención de vacunas en las condiciones dadas por los proveedores, no solo con respecto a nosotros, sino a la generalidad de las naciones que no producen las vacunas. El Poder Ejecutivo reconoce el derecho de la población a enterarse y cuestionar las particularidades de las contrataciones públicas de conformidad con la ley. Pero por esta razón y por el sentido de transparencia que debe caracterizar a la administración pública, reiteramos estos detalles que ya han sido hechos públicos, al tiempo que asumimos las críticas que puedan surgir dentro del marco de respeto, sin violación de la ley y con conocimiento de causa. Es gracias a estos esfuerzos colectivos entre el Legislativo y el Ejecutivo, la ciudadanía y una serie de empresarios que han unido esfuerzos para aportar sumas considerables de dinero, así como gracias al riesgo que como Estado hemos asumido, que hoy día la República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada, no solo dentro de los países de la región, sino también a nivel global, de cara a la efectiva implementación del Plan Nacional de Vacunación y, en consecuencia, a la protección de la salud de la población. Como gobierno, tenemos el deber legal y la obligación moral de garantizar la salud y la vida de la gente, para lo cual haremos todo cuanto la Constitución y las leyes nos permitan. Seguiremos trabajando para preservar
el derecho fundamental de todos los dominicanos a vivir en salud. Muchas gracias. Bueno, y ahora procedemos a que ustedes hagan las preguntas del lugar. Jorgito, por favor. Denunció que este acuerdo había sido variado y que supuestamente el gobierno había, en la variación había dejado su derecho a reclamar en caso de que la farmacéutica fallara en una parte del contrato. Por ejemplo, si el Estado le pagaba X monto para que ellos entregaran las vacunas mañana, por ejemplo, y si ellos no pagaban mañana, el Estado no tenía derecho a reclamar. Esta parte me gustaría que por favor la aclaren, si es cierto, si sí o si no, y cómo se hizo esta parte en la modificación del contrato. Se habla de una denuncia. El contrato está depositado en el Congreso, es un documento público, no es una denuncia. Nosotros acabamos de decir que es cierto que ese contrato y todo lo de la vacuna de todos los países que no son proveedores han sido suscritos en condición de desigualdad. Y es cierto que el gobierno dominicano ha tenido que firmar y contratar en condición de desigualdad para poder garantizar la provisión de la vacuna. Nosotros lo acabamos de decir y lo hemos estado diciendo todos los funcionarios del gobierno que están ligados a este tema cada vez que se lo han preguntado. Ahora, la diferencia está en que en la República Dominicana se está vacunando, distinto a otros países donde el proceso de vacunación ha tenido dificultad para arrancar y para iniciar. También es propio decir que el gobierno dominicano lo que ha hecho es contratar vacunas, no necesariamente las ha pagado en su totalidad, sino que ha garantizado a través de pagos iniciales. Y también es propio decir lo siguiente: en el mundo se han colocado al día de hoy un poco más de 1.000 millones de vacunas. Esas, el 76% de ese monto en menos de 12 países. La mayor parte de esas vacunas en países de alto nivel de ingreso económico. Algún esfuerzo correcto hemos hecho nosotros, un pequeño país que no ha tenido la mejor suerte económica en su historia, que hoy una cantidad apreciable de su población está vacunada y está caminando para que a final de verano toda su población adulta lo esté. Eso es propio de un esfuerzo consistente y persistente, desinteresado de sus autoridades, que no han hecho otra cosa durante meses que negociar con todo aquel que esté en la disposición de negociar para que el pueblo dominicano pueda estar inoculado lo antes posible. Buenas tardes, Yanela Pimentel de CDN. Si la empresa Pfizer vuelve a quedar mal con la entrega de las vacunas, ¿cuáles serían las consecuencias o habría alguna consecuencia? ¿Y cuál es la promesa de la empresa ahora, luego de que ya habría quedado mal? Y también, ¿cuándo llegarían los primeros lotes de vacunas de esta marca? Mire, la empresa Pfizer no ha quedado mal. Es que este tema se ha mal manejado ante la opinión pública. Y hay personas que por desconocimiento, quizás no por mala fe, han desinformado a la población. La empresa Pfizer no ha quedado mal porque acabamos de decir que hoy se está promulgando la aprobación del contrato que se aprobó ayer y que el contrato establece que es a partir de la aprobación por el Congreso que se inicia la responsabilidad tanto del Estado de pagar como de Pfizer de proveer las vacunas. Entonces, el gobierno dominicano no ha desembolsado un solo peso, ni Pfizer una sola vacuna. Ahora ya inició el compromiso. De manera que Pfizer no ha incumplido ningún contrato porque el contrato no existía hasta hoy. Claro. Ministro. En los próximos días se espera, es un tema que lo maneja el Gabinete de Salud. No.
Bien, buenas tardes. Leonardo Mercedes, de AN7. ¿Cuál es la inversión total que ha hecho el gobierno en las compras de las vacunas? La inversión total hasta el momento. ¿Y qué cantidad se han contratado de manera total para que la población esté bien edificada, por favor? El gobierno ha contratado más de 20 millones de dosis, contratado o reservado, no comprado. Por ejemplo, lo de Pfizer, que son casi 10 millones, se había hecho una reservación, una especie de precontrato. Ahora se suscribió un contrato, por eso casi 10 millones. Yo no tengo el dato de cuánto es la inversión total, porque además tampoco se han pagado todo eso. Daniel lo tiene, dice. Si el ministro lo tiene, se lo puede responder. Ha sido presupuestado y pagado 12.365 millones. Son las vacunas que se han administrado actualmente. Eso incluye la compra y todo el proceso. Eso es compra y proceso, son 12.360 millones más o menos. Pero eso no solamente compra de vacuna, eso también es la... No, yo estoy hablando de vacuna. Solo vacuna. ¿Solo vacuna? Sí. Ok. ¿Y ahí cuenta el sector, lo que aportó el sector privado? No. Okay. Solamente lo que ha sido ejecutado por presupuesto nuestro, esa es la cantidad. Sí, la inversión en la vacuna que ustedes han visto que se han comprado de AstraZeneca y de Sinovac. Igualmente, incluso la más económica, que son por el programa COVAX, también está incluido ahí. En total, en ese presupuesto hay 4.409.000 dosis de vacuna. Eso es lo que nosotros tenemos ejecutado como presupuesto. Buenas tardes, Francis Zavala de Noticentro, Canal 13. Específicamente a Paliza y también al ministro. ¿Por qué le preocupa tanto al gobierno las críticas a esos contratos de la oposición? ¿Por qué responderle a la oposición sobre la compra de estas vacunas? ¿Qué le preocupa tanto al gobierno? Y al ministro de Salud, el presidente reconoció ayer que hay un brote. Aún el gabinete no ha dicho nada que va a pasar con las clases presenciales, ni en qué nivel estamos, ni si se van a reforzar las medidas, ni qué va a pasar en República Dominicana, para ver si usted nos adelanta un poquito de eso. Lo primero es también destacar sobre la vacuna, quería destacar lo siguiente. ¿Qué ventaja tenemos con una nueva vacuna? Actualmente los estudios de esta semana, las variantes que están circulando tipo India, que es la B1 617 y la 618, solo están los estudios que responden bien a Pfizer y a Moderna. En el caso también del reforzamiento que se ha dicho, la fábrica Pfizer Biotech ha reconocido que de 9 a 12 meses es posible que se tenga que tener un refuerzo. Lo estoy diciendo para que aclaremos la ventaja que tener otro tipo de vacuna como el caso de Pfizer. En correlación al rebrote, sí, nosotros hace 3 semanas, la prensa que nos visita todos los miércoles, habíamos señalado que el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional tienen, y ustedes lo reciben diario en el boletín, busquen la parte de positividad. Ambos había crecido la positividad, iba subiendo desde 14, 15, 16, 17. Habíamos hecho la advertencia principalmente a que los adultos jóvenes que tienen que vacunarse, porque habíamos observado que también los casos graves son de adultos jóvenes y la mayoría estaban apareciendo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Poblaciones enteras como el caso de San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Salcedo, Santiago, tienen baja positividad, La Romana, y habíamos observado que principalmente la incidencia estaba ocurriendo en el Gran Santo Domingo y el distrito. Hay que tomar medidas restrictivas, pero también nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y hoy, en el día de hoy, estuvimos visitando paso a paso toda esta zona donde está la mayor positividad, haciendo nuevos rastreos para localizar los pacientes asintomáticos positivos para aislamiento y para tratamiento, así como también con el programa ampliado de
que tenemos del centro neurálgico con vacunación. Vamos a visitar desde hoy, se está visitando directamente a tocarle la puerta a aquellas personas que no se han vacunado. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que se están falleciendo y poniéndose graves son aquellos que no han querido vacunarse, aquellos que no quieren o no han tenido la oportunidad, no, sino que no quieren por varias variables. Unos no creen la vacuna, otros le tienen miedo, otros dicen que eso no es seguro y otros por convicciones hasta religiosas dicen que no se vacunarían. A esa población, encuentros como esto, lo invito a que por favor confíen en la vacuna. La que tenemos actualmente, tenemos Sinovac, tenemos AstraZeneca, tienen la confianza suficiente por la respuesta inmunológica que están teniendo. Los estudios dominicanos que se están haciendo con relación a Sinovac actualmente, en la primera dosis logran tener una elevación de los anticuerpos hasta un 60%, 55, 60%, y con la segunda dosis llegan hasta 92%. Esos son los estudios preliminares que tenemos en la República Dominicana. Es decir, queremos que confíen y si, gracias a Dios, a esta nueva oferta que tenemos, que tenemos una nueva vacuna como Pfizer, también le ofrecemos que muchos dominicanos en el extranjero están vacunados con Pfizer y les recordamos también incluso, actualmente en Estados Unidos con Pfizer se está vacunando por encima de 12 años de edad. Sinovac está haciendo los estudios recientes en niños también, todavía no tenemos los estudios concluyentes. Lo que tenemos que tener la confianza, les digo a la población, si toda la vida nuestros niños se han vacunado, pues los adultos tenemos que tener más confianza e irse a vacunar. Los graves, los fallecidos, son hasta ahora más del 80% los no vacunados. Saludos. Para responder la parte concerniente a su pregunta, nosotros no le estamos respondiendo hoy a la oposición dominicana. Nosotros estamos conversando con el país frente a un tema tan sensible, tan importante, tan medular hoy para el pueblo dominicano, que requiere tener el conocimiento de cada uno de los detalles de un proceso que tiene esas características, como el de la vacunación. Además, estamos en un ambiente en donde evidentemente no estamos solos. Luchamos en el mercado internacional por accesar a vacunas, donde están envueltas multinacionales, países que no necesariamente en este proceso son del todo, estamos todos en competencia por el acceso a las propias vacunas. Y un proceso mal llevado, un comentario irresponsable, una denuncia de corrupción pudiera poner en riesgo todo el proceso de vacunación y el acceso a las mismas, porque hay demasiados temas en riesgo. Esto es un tema que el gobierno dominicano ha manejado con demasiada precisión, con demasiada entereza y con mucho compromiso. Por eso nos hemos colocado hoy en el manejo del COVID como referente en toda la región, siendo uno de los países menos afortunados, somos uno de los que más población hemos logrado inocular. Y así también, siendo un país con grandes precariedades, somos hoy uno de los países con menor niveles de letalidad por COVID en toda la región. Eso es para nosotros celebrarlo y debe ser un punto que nos una, no que nos divida. Saludos a Novi Delgado de Noticias Telemicro. Actualmente existe alguna farmacéutica internacional que no ha cumplido con el, digamos, acuerdo con el envío de las vacunas, y cuál sería el argumento que estaría dándole a la República Dominicana el porqué el retraso. Y también ya abordar rápidamente la docencia otra vez, si el retorno gradual, en qué proceso va. Se había dicho que se mantenía ese anuncio que hizo el presidente de la República de que iba a lo que planteó el Ministerio de Educación. No, mire, la única farmacéutica que está pendiente de hacer un envío, bueno, aparte de Sinovac, que está siguiendo un cronograma, es AstraZeneca, pero todavía está dentro de los límites del contrato. Y en este momento, la señora vicepresidenta, con el acompañamiento nuestro y del ministro de Salud, y de una distinguida abogada que de manera muy espontánea está colaborando con ella, que es la licenciada Mary Fernández, hemos estado reuniéndonos virtualmente con los proveedores de AstraZeneca, porque ellos están anunciando un primer envío para dentro de pocos días. Sin embargo, es necesario que
que este envío venga acompañado de una certificación que deben emitir los fabricantes originales, que en este momento esa planta está en Argentina. Sin ese documento no hacemos nada con recibir el cargamento de vacuna, porque no podemos aplicarlo. De tal suerte que estamos en conversaciones para que ese cargamento venga, pero venga como manda la ley. Pero no hay ninguna de las farmacéuticas que en este momento esté incumpliendo el contrato. Ahora, retraso sí, que dicen que lo van a enviar esta semana y un problema de embarque, se retrasan 10 días, etcétera. Eso ha ocurrido, pero dentro de los plazos establecidos en el contrato. Bueno, si Roberto Fulcar estuviera aquí, tal vez le contestara, pero si lo veo, le pregunto. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas tardes.